Hola, en esta ocasión vamos a realizar un recorrido breve por el Museo Colonial de Bogotá. Esta visita nos llevará a conocer qué sucedió en el momento del encuentro entre el mundo europeo y el mundo americano en lo que hoy es el territorio colombiano, y cuáles fueron las nuevas imágenes que se comenzaron a crear producto de este encuentro. Si usted hiciera un viaje a un lugar completamente desconocido hasta ahora, sin saber con qué se iría a encontrar y qué peligros o aventuras tendría que enfrentar, ¿qué objetos llevaría consigo? Bueno, pues los primeros viajeros europeos que llegaron al continente americano traían consigo una carga muy pesada. Traían más de 2000 años de historia a sus espaldas, resumidos para ese instante en un lenguaje, una identidad cultural propia, unas formas particulares de entender el mundo y un imaginario visual marcado fundamentalmente por la religión cristiana. Para protegerse en el viaje de las posibles penurias, muchos de los viajeros se encomendaban especialmente a la Virgen y traían consigo imágenes de ella. Usualmente, un barco siempre traía uno o dos estandartes con la imagen santa. Recordemos también que los viajes hechos por los europeos hacia América tuvieron como justificación política y teológica expandir la religión hacia nuevas tierras, por lo que estas imágenes marianas eran parte de ese proyecto evangelizador transversal a la conquista. Es por eso que las primeras imágenes que encontramos hoy al recorrer el museo son representaciones de distintas advocaciones de la Virgen María, entre las que se destacan la Virgen de la Antigua, la Virgen de la Valvanera y escenas de la coronación de la Virgen. La Virgen de la Antigua fue una de las imágenes marianas que más rápidamente se difundió en América, ya que con su nombre se fundaron muchas de las primeras ciudades que los españoles proyectaron en estas tierras. Así lo fue, por ejemplo, la primera fundación en tierra firme, ubicada en la región del Darién colombiano, cuya existencia de tan solo 10 años sirvió, como lo asegura el historiador Paolo Viñolo, de laboratorio para la conquista. Los invito a que revisen más sobre este tema específico en los recursos adicionales de la unidad 2, tema 3. Volvamos sobre las imágenes del museo. La primera sala en la que nos embarcamos está entonces dedicada a ese viaje transatlántico y al encuentro de dos universos completamente diferentes, que conllevarían a la consolidación de un nuevo esquema de mundo, tanto para los europeos como para los americanos. Uno de los textos en sala del museo nos cuenta: esta larga travesía dio vida a un proceso de intercambio de ideas, objetos, productos e idiomas que determinó, finalmente, la transformación tanto de América como de Europa. Gracias al viaje emprendido por Cristóbal Colón en 1492, muchos hombres recorrieron el océano, convertido entonces en escenario de transformación global. La expedición, que en un principio se situó como aventura hacia lo desconocido, terminó convertida en la mayor empresa social, comercial y cultural de la historia, y dio origen al Nuevo Mundo. En este objeto, un escritorio del siglo XVII realizado por Miguel de Acuña, se encuentran representaciones de animales, a la manera de los bestiarios heredados del medioevo y editados aún durante los siglos XVI y XVII. No solo con imágenes de animales reales que se iban descubriendo en los viajes, sino también con imágenes de animales fantásticos, como unicornios, sirenas, dragones, entre otros. Esta fauna real y fantástica fue uno de los productos de ese encuentro entre una sociedad europea aún fuertemente arraigada en los imaginarios medievales y el mundo americano, cuya flora y fauna exuberantes y completamente novedosas sorprendió y seguramente intimidó a aquellos viajeros. Encuentro que sorprendería aún más a los europeos al hallar sociedades múltiples y diversas cuyo entendimiento del mundo, prácticas y desarrollos se presentaban como algo completamente novedoso e inesperado. Las producciones visuales que se desencadenaron de allí
dieron voz a mitologías que se habían mantenido vigentes desde la época clásica en Europa, en las que amazonas, caníbales, sirenas y otros tantos personajes fueron poco a poco vinculados a la nueva geografía que se iban encontrando los europeos y que de alguna u otra manera necesitaban nombrar y describir con el fin de dominar. Otro de los textos en Sala nos cuenta: junto a los religiosos y los peregrinos, numerosos comerciantes comenzaron a recorrer grandes distancias en busca de productos y nuevas rutas comerciales, como Cristóbal Colón, por ejemplo. Como resultado de esto, apareció la crónica de viaje, en la que se relataban todas las aventuras. Las narraciones, en las que en la mayoría de los casos se combinaba lo mítico con lo real, dibujaban paisajes habitados por personajes monstruosos y seres fantásticos. El unicornio, la mantícora, los cíclopes, la fuente de la eterna juventud o las ciudades de oro se unirían para dar vida a la imagen que construirían los europeos de lo desconocido. Los santos fueron también motivo recurrente en las imágenes que se comenzaron a difundir por la América en la que se iban adentrando los europeos. Desde el siglo XI, las órdenes mendicantes se habían dado a la tarea de recorrer nuevos lugares para propagar el mensaje de la cristiandad. Es por ello que junto con los navegantes, los comerciantes y tantas otras personas que llegaron de Europa, venían siempre representantes franciscanos y dominicos, las dos órdenes que primero se asentaron en estos territorios. Posteriormente llegarían los jesuitas, una de las órdenes que más repercutió en la producción de imágenes, como veremos más adelante. Las imágenes de los fundadores de estas órdenes y de santos mártires que perdieron su vida o fueron torturados por defender la fe cristiana fueron ampliamente difundidas y utilizadas como ejemplos de vida para las sociedades que iban siendo evangelizadas. Este tipo de imágenes se llamó hagiografía y fue uno de los principales temas usados en las imágenes producidas entre el siglo XVI y el siglo XVIII en todo el continente. Al recorrer el museo, nos vamos dando cuenta que no solamente la presencia europea y la presencia de los naturales americanos fue fundamental en el proceso de construcción de este nuevo mundo. También fue fundamental lo que en historia se llama la diáspora africana. Desde 1500 y hacia 1900 aproximadamente, comenzó todo un proceso de migración obligada de africanos a América, tanto América del Sur como América del Norte. Este proceso, que implica el esclavismo, por supuesto, va a dar también una de las bases fundamentales para la construcción de las culturas en el nuevo continente y para la construcción de muchas imágenes. Las imágenes de africanos, así como la música y demás elementos culturales, no siempre han sido nombrados, pero son una parte fundamental de nuestras culturas que incluso se puede observar hoy en día y que es importante tener en cuenta cuando analizamos este tipo de temas sobre los siglos de 16 al 18. En cuanto a las poblaciones de naturales que habitaban el continente americano, es muy importante, y el museo lo tiene en cuenta, rescatar también todas esas culturas que estaban acá desarrollándose mientras en Europa se estaba dando lo que hemos entendido como renacimiento. En el caso colombiano, existían distintas culturas que habían desarrollado sistemas económicos, sociales y culturales muy particulares y que tenían lenguas propias, formas de entender el mundo y formas de comercio incluso entre ellas mismas que van a ser fundamentales para poder entender los procesos de encuentro entre estos dos mundos. Así, vemos por ejemplo en una de las vitrinas del museo una figura de canastero de la cultura tumaco. La cultura tumaco fue una cultura ubicada en el Pacífico Sur, en la costa colombiana, y se caracterizó por la apropiación del territorio a partir de los manglares y por un desarrollo muy importante en la cerámica. Van a utilizar sobre todo, como lo que estamos viendo, cerámicas
antropomorfas, muy elaboradas y muy detalladas, y también van a desarrollar orfebrería. Otras de las piezas que vamos a encontrar en el museo son piezas de la cultura Nariño, en este caso una copa antropomorfa con pintura. Esto nos da cuenta también del tipo de imágenes que se estaban haciendo. Son imágenes que tienen mucha relación con los usos cotidianos, con las actividades cotidianas de las sociedades y que bien se podían utilizar para aspectos de la vida cotidiana normal, como las vasijas, pero en este caso de vasijas que tienen personajes particulares, muy posiblemente eran usadas en espacios, en momentos tradicionales y en momentos donde se celebraban ritos y demás. Entonces eran utilizadas a veces como ofrendas o como objetos suntuarios. Años después de las expediciones de Colón, cuando la corona española ya había decidido un poco de qué manera iba a desarrollar todo el proceso colonizador aquí en el continente, se empezaron a enviar una serie de expediciones para que vieran qué tipo de riquezas existían en las distintas regiones. Los hombres que llegaron en esas expediciones, buscando sobre todo riquezas, buscando sobre todo oro, ya que los indígenas utilizaban mucho este elemento como parte de sus usos tradicionales, mientras que en Europa era visto como una marca importante de poder y de riqueza. Estos hombres empezaron a darse cuenta de que estos nativos no encajaban dentro de sus imaginarios, dentro de lo que ellos esperaban encontrar, y empezaron a nombrarlos como bárbaros, caníbales, como habitantes a veces del paraíso original, y empezaron a asignarle una serie de valores, casi siempre negativos, que implicó los procesos a veces de exterminio que se empezaron a dar, los procesos también de guerras que se dieron con estas comunidades, y que va a desencadenar en toda una serie también de narraciones sobre personajes fantásticos como los que habíamos hablado de los animales, pero también con los humanos, y va a empezar a hablarse también de lo demoníaco. Lo demoníaco va a ser una figura muy importante en ese encuentro entre estos mundos, porque va a servir como una forma de catalogar negativamente a estas personas y de legitimar tanto los procesos de conquista del territorio como los procesos de evangelización que se van a dar. En América va a ser muy fuerte la presencia de la orden jesuita, como había mencionado antes. La orden jesuita va a crearse a partir del proceso de contrarreforma, como respuesta a la reforma que se está dando en el norte de Europa, y ellos, como aliados de Roma, del Vaticano, van a empezar un proceso de evangelización en todo el continente, en el que, distinto a las demás órdenes mendicantes que habían llegado, franciscanos y dominicos entre otras, van a empezar a primero tratar de entender cuál era la cultura, los idiomas y demás de los habitantes de estos territorios para posteriormente, a partir de pedagogías, completar la evangelización. Las imágenes en el caso de los jesuitas van a ser muy importantes y en América va a ser fundamental porque ellos van a empezar a desarrollar toda una serie de iconografías que van a permitir esa transformación de las creencias de las sociedades y van a arraigar profundamente ciertos valores, entre ellos lo de lo demoníaco, como veníamos hablando. Para el caso de Ecuador, en Quito, por ejemplo, o para el caso mexicano, los jesuitas van a establecer unos colegios donde van a mandar a hacer por encargo cuadros gigantescos de demonios y esos cuadros van a servir para los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales los hacían quienes estaban estudiando para convertirse en sacerdotes de la orden de los jesuitas y proponía que quien viera el cuadro, que son cuadros gigantescos de 3 metros por 2 metros, se pusiera en el lugar del infierno, sintiera todas las sensaciones que puede sentirse en el infierno, el calor, los horrores que hay allí, los olores y demás, y de esa manera evitara los pecados que se podían llegar a cometer y que lo condenarían a uno al infierno.
Esas imágenes van a estar muy fuertemente representadas y van a ser un vínculo latente entre la tradición medieval, donde empieza a surgir toda esta figura del demonio, pasando por lo que tradicionalmente se llamaba el Renacimiento, como hemos venido viendo, y se va a agudizar mucho ese uso del demonio en la imagen aquí en América Latina, hasta el siglo XVIII aproximadamente. Acá vemos algunos ejemplos de esas imágenes que también trae el Museo Colonial a colación en estas salas. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta visita. Quedan muchos temas aún por ahondar en el museo, pero bueno, acá trabajamos los temas que nos interesaban para esta unidad. Espero que lo hayan disfrutado y que les hayan quedado temas por allí de interés para que sigan investigando por su cuenta sobre todas estas imágenes que se empezaron a crear a partir de ese encuentro entre estos mundos. Un saludo para todos.